Video tutoriales para profesores en la plataforma Desire to Learn. Pruebas. Desarrollo de preguntas. Una vez que el profesor ha ingresado al curso de su elección en la plataforma, podemos proceder a crear las preguntas creadas en un curso, en una prueba determinada. Para eso vamos a actividades, pruebas. Estamos justamente aquí visualizando que existe una prueba. Visualizamos también la biblioteca de preguntas donde puede estar acumuladas todas las diferentes preguntas en este curso que puede ser utilizado para ser importado en otras pruebas específicas y la parte de estadísticas. Vamos a crear las preguntas de esta prueba. Simplemente ingresamos en la prueba en cuestión, nos vamos a la ficha diseño de preguntas y aquí ponemos agregar o editar preguntas. Tengo dos opciones: crear una nueva pregunta, secciones o sección aleatoria, que son unas carpetas, o las preguntas de diferentes tipos: verdadero o falso, elección múltiple, selección múltiple, pregunta de desarrollo, pregunta de varias respuestas cortas, pregunta para completar espacios, preguntas de coincidencia, de ordenamiento, etc. Y también tenemos la opción de importación que nos permite, por ejemplo, traer las preguntas desde la biblioteca general de preguntas. Vamos a crear unas preguntas asociadas a esta prueba. La primera, de verdadero o falso. Simplemente ponemos el nombre de la pregunta, cuántos puntos, qué dificultad y el texto de la pregunta como tal. Por ejemplo, esa pregunta, yo podría asociar una imagen a esta pregunta y una descripción relativa a esta imagen. En opciones de numeración tengo la posibilidad de utilizar diferentes tipos de enumeraciones. Vamos a utilizar esta. Y el estilo va a ser siempre en vertical. Verticalmente se van a mostrar las opciones de pregunta. En este caso, como es solo verdadero y falso, nos conviene no tener ninguna enumeración. Si tuviéramos más, como es el caso de las preguntas de elección múltiple, lo podemos hacer. Entonces, la respuesta correcta a la frase inicial es verdadera, entonces pongo el 100%, falso el 0%. Y adicionalmente me da la opción de dar una retroalimentación una vez que el estudiante termina la prueba. En esta pregunta me va a permitir mostrarle cuál es la retroalimentación a esta opción, y aquí cuál es la retroalimentación cuando el estudiante escogió esta otra opción. Ponemos guardar o guardar y nuevo para generar una nueva pregunta. Escogemos guardar y nuevo y nos genera una nueva pregunta de tipo verdadero o falso. Bien, vamos a hacer solo una, vamos a regresar a nuestra prueba y tengo ya la primera pregunta de tipo verdadero o falso, el puntaje, la dificultad y la fecha de última modificación. Vamos a crear una nueva pregunta. Esta va a ser de elección múltiple. Esta va a ser la pregunta 2, puntaje, dificultad y el texto de la pregunta. Okay. El siguiente servicio web no está soportado por D2L. Esta es nuestra pregunta. Vamos acá, vamos a responder. Ahora sí le vamos a dar enumeración que sea en letras alfabéticas en minúscula, vertical lo vamos a dejar, y nos da la posibilidad de que aleatoriamente se cambie el orden de las opciones de respuesta. Entonces aquí vamos a poner para la primera opción chat. Esto no es videoconferencia, tampoco es webcam. Esta es la respuesta correcta y aquí le vamos a poner el 100 de la respuesta correcta. Y finalmente
la siguiente respuesta. Si yo tuviera más preguntas que hacer, simplemente añado más preguntas. Esto lo hacemos desde acá arriba. Pongo el número de preguntas, el número de opciones que deseo y le digo agregar opción. Y entonces a esa pregunta la respuesta correcta se encuentra aquí. Sin embargo, me permite la configuración de este tipo de preguntas que si el estudiante escogió, por ejemplo, esta opción, se le asigne el 80% del puntaje. Es decir, como la pregunta vale un punto, esta pregunta, si él escoge la segunda opción va a tener 0.8. Mientras que si escoge esta de acá va a tener la nota completa, que es en un punto. Por eso es al 100%. Entonces, esa es la forma de dar un poco de pesos a las diferentes preguntas. Pero si yo solo quiero tener una sola correcta, dejamos esta en 0 y asignamos el 100 a la de acá. Bien, ponemos guardar. Y ya tenemos nuestras dos preguntas de elección múltiple. Vamos a crear una siguiente de selección múltiple. En esta hay varias opciones de respuesta. Vamos a crear nuestra pregunta. Puntaje, dificultad y la pregunta. Por ejemplo, esa. En numeración vamos a seguir escogiendo esta en vertical, y aquí lo que tiene es el tipo de calificación: todo o nada, correcto, menos incorrecto, o respuestas cortas. Todo o nada es de estas opciones que voy a tener acá, debe tener todas las que son correctas para poder tener el punto. Correcto menos incorrecto, las opciones correctas que haya escogido menos las incorrectas, esa le va a dar la nota a esa pregunta. Y solo respuestas correctas. Si aquí hubiera dos respuestas correctas y el estudiante solo escogió una de ellas, no le va a tomar en cuenta esas, sino que tiene que haber escogido las dos opciones correctas. Bien, vamos a crearnos aquí nuestras opciones. Esas son las opciones y le digo que la respuesta correcta es esta y esta. En este caso son las 4 opciones son correctas. Si yo quisiera, por ejemplo, que no sea la correcta esta, simplemente le dejamos con visto en las que son correctas. Le digo, aquí vamos a poner el externo para que no esté incluido en esta respuesta. Podemos guardar. Y tenemos ya 3 preguntas, una de verdadero o falso, una de elección múltiple, es decir, una sola solución, y selección múltiple, varias soluciones. Vamos a crear un nuevo tipo de pregunta. Pregunta de desarrollo. Entonces esta pregunta va a ser la pregunta 4. Y vamos a poner, exprese su opinión. Tema. Y aquí le vamos a decir cuál va a ser el ancho, cuántas filas. Podemos dejarle 10 filas y unas 60 columnas, que va a ser el tamaño en píxeles, en caracteres, perdón, que va a tener el área para poder escribir. Si quisiera ayudarle con un texto inicial y una clave, lo puedo hacer. Podemos guardar y tengo ya mi pregunta de respuesta larga. Otro tipo de pregunta que se puede desarrollar es la siguiente. Tenemos preguntas para completar espacios en blanco. Por ejemplo, vamos a poner nuestra pregunta 5. Puntaje, dificultad. Y en el texto de la pregunta, fíjense en ustedes aquí, existe un texto, existe un espacio en blanco. Si quisiera más espacios de blanco, simplemente pongo agregar respuesta. Y luego del espacio en blanco, está aquí cuál es la respuesta correcta, qué es lo que se debería de poner aquí. Y en texto
la continuación. Entonces tenemos texto, espacio en blanco, texto. Entonces, por ejemplo, aquí en la respuesta va a haber una sola opción. El tamaño va a ser de 30 caracteres máximo. Y la respuesta es esta de acá. Ok. La ponderación, ¿cuánto va a valer? Si es que como es una sola, va a valer 100% de la respuesta. Y opciones como, por ejemplo, no distinguir mayúsculas de minúsculas, o distinguir, o considerarlo como una expresión regular. Y a continuación, el resto del texto que da sentido a esta oración. Ok, y con eso ya tenemos nuestra siguiente pregunta. Otro tipo de pregunta que podemos hacer es de coincidencia. Esta simplemente para mostrarles que tenemos aquí el nombre de la pregunta, y aquí tenemos dos elementos, ¿no?, de una lista que van a coincidir con estos dos elementos, y aquí tenemos que asociar esta respuesta está asociada a cuál de estas dos. Entonces las respuestas de coincidencia simplemente generamos una lista acá, y aquí las respuestas o las relaciones asociadas a estas preguntas enlazando con el número correspondiente. También tenemos preguntas de ordenamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos los elementos de la lista y el orden en el cual deben salir. Entonces el estudiante tiene que generar el orden de acuerdo a esta especificación que nosotros estamos haciendo acá. Si queremos temporalmente visualizar cómo está saliendo la prueba, nos vamos al curso, seleccionamos actividades, pruebas, y junto a la prueba tenemos esta opción que dice vista previa. Hacemos clic ahí, nos salen las instrucciones y la posibilidad de iniciar la prueba. Pongo iniciar prueba, me dice que a partir de este momento va a correr el tiempo, y en este momento se van a mostrar todas las preguntas: verdadero o falso, elección múltiple. Entonces el estudiante va seleccionando y guardando, va seleccionando la respuesta y guardando, y aquí vamos a tener la lista de preguntas y el orden como va guardando. En azul lo que está guardado, y en un color atenuado lo que no está guardado. ¿Sí? Aquí este es el espacio de opinión. Y esta es la última pregunta que hicimos, la de completar. Ok, guardamos y está listo. Pregunta 4 falta y listo. Esta es la manera como se va a mostrar a los estudiantes la prueba. Vamos a salir de esta vista previa y llegamos a la prueba original.